Hola a todos, hoy es martes, 9 de septiembre de 2025, y nuestros amigos Pepe Escobar y el profesor Marandi están de vuelta con nosotros. Bienvenidos de nuevo. Hola a todos, y esta es la taza de Mao. Lo que quiero decir es que la revolución no es una cena elegante, como solía decir Mao, pero puede empezar con Mao en una taza de té. Sí, por favor, suscríbanse y denle al botón de me gusta para ayudarnos a llegar a más personas. Y empecemos, profesor Marandi, con lo que está ocurriendo con el caso de Qatar. Israel atacó Qatar, lo bombardeó y querían matar al líder de Hamas en Qatar. Y sabemos que el sistema de defensa de Qatar no hizo nada. ¿Y Estados Unidos, qué ha pasado en su opinión? ¿Cuál fue la razón principal? ¿Por qué Estados Unidos? ¿Cree usted que Estados Unidos informó al gobierno de Qatar y que de alguna manera están fingiendo que no sabían nada al respecto? Creo que Pepe Isis quiere decir algo. Hablé con algunos de mis contactos estadounidenses y dicen que no informaron a Doha. Sabes, realmente no importa. ¿Crees que si los estadounidenses se lo hubieran dicho a Qatar, habría cambiado algo? ¿O crees que el gobierno qatarí habría informado a la dirección de Hamas para que se mantuvieran alejados de ese edificio? Se habrían quedado en silencio y al margen. Qatar, lamentablemente, como los Emiratos, aunque se odian entre sí, como los saudíes, aunque se odian entre sí, como los bareiníes, aunque se odian entre sí, son proxies. Estados Unidos no tiene ningún respeto. El emperador vino a Qatar, vino a Arabia Saudí, vino a los Emiratos. Y todos le dieron regalos y se prometieron cientos de miles de millones de dólares, si no billones, aunque tuvieran ese dinero o no. Eso es un asunto completamente diferente. Los cataríes le regalaron un avión de 400 millones de dólares. ¿Y qué hizo él? Nada. Ser un proxy de Estados Unidos no significa que estés a salvo y seguro. Mañana, los israelíes podrían bombardear Riad y eliminar a Mohammed bin Salman. Podrían eliminar al liderazgo de Qatar. Podrían a Mohammed bin Zayed. Y nadie en Washington los detendría. Y estos regímenes colapsarían porque no son países. Son dictaduras familiares. Se desmoronarán. En el caso de Qatar y los Emiratos, tienen más sirvientes por contrato y esclavos. Muchos más sirvientes por contrato y esclavos que ciudadanos. Todo se desmoronará. Así que esto solo demuestra, y personalmente creo que fue una decisión insensata y que no sirve a los intereses del régimen israelí ni de Estados Unidos. Sin duda sirve a los intereses de Netanyahu, igual que todas las guerras han servido a sus intereses. Pero ninguna de las guerras ha servido a los intereses del imperio ni del régimen israelí como elemento clave o parte de ese imperio, porque han desacreditado a todos los que están asociados con Occidente. Ahora todos han quedado desacreditados. Nadie en el bloque occidental está a salvo, por muy obedientes que sean. Erdogan apoyó a Estados Unidos en sus guerras sucias y en su expansionismo por la región. Arabia Saudí pasó décadas respaldando la política estadounidense en todos los ámbitos. Qatar hizo lo mismo, cada uno a su manera. Los Emiratos, ninguno de ellos está a salvo. ¿Crees que Estados Unidos va a sancionar al régimen israelí? ¿Crees que la Unión Europea va a marginar a Netanyahu y al régimen mañana después de lo que le hicieron a Qatar? Qatar ha financiado a todos ellos, dándoles regalos lujosos. Cada vez que un alto político occidental va a Qatar, vuelve con suficiente dinero como para comprarse un coche caro, al menos. Al menos, les regalan relojes de pulsera de oro macizo. Compran a todo el mundo hasta donde pueden, tanto como pueden. ¿Pero para qué? ¿De qué sirve? Te pueden bombardear y nadie hará nada al respecto.
Ni un solo sistema de defensa aérea se activó. Pero lo trágico es, alguien cree que la base aérea de Al Udeid en Qatar, que alberga el CENTCOM, la base avanzada del CENTCOM, ¿alguien cree que los qataríes van a pedir a los estadounidenses que se marchen? ¿Van a pedir a los estadounidenses que se vayan de algún lugar de la región del Golfo Pérsico después de esto? Por supuesto que no, porque estos son regímenes títeres. No cuentan con apoyo popular. En los Emiratos, la gente apoya la resistencia palestina, pero el régimen emiratí condena el ataque en Jerusalén o Al-Quds. Han estado asesinando a 100 palestinos al día en Gaza durante 2 años y los emiratíes no emiten comunicados. Solo publican un comunicado cuando matan a algunos israelíes. Pero eso no les va a ayudar. Si el régimen israelí, cuando decidan actuar contra los emiratíes, ¿les va a servir de algo esto? No, por supuesto que no. Creo que está en un momento importante histórico. Es un momento clave. Qatar y Erdogan hicieron todo lo posible para ayudar a los estadounidenses en esta región. Y por cierto, no don las lines. And they're, by the way, they're not allies of the resistance. Qatar helped undermine the axis of resistance in Lebanon. Qatar ayudó a socavar el eje de la resistencia en Líbano, en Siria y en Yemen. El canal de televisión qatarí Al Jazeera muestra simpatía por Palestina, pero no financia la resistencia. No ayuda a la resistencia. Y la única razón por la que Qatar y Turquía acogen a políticos de Hamas es porque los estadounidenses les permiten hacerlo. Es porque los estadounidenses piensan que así tienen un poco de influencia. Porque Qatar cuida de los palestinos. Les da buenos lugares donde quedarse, les da financiación. Y de esa manera los estadounidenses creen que pueden crear divisiones entre el ala política y el ala militar, lo cual hasta ahora ha fracasado. Pero ese ha sido el objetivo. Si los estadounidenses le hubieran dicho a Qatar que cerrara las oficinas de Hamas en Doha, ¿crees que los qataríes habrían dicho que no? Por supuesto que no. Lo mismo ocurre en Estambul. Recuerda que cuando Erdogan arrestó a aquel pastor, alegando que estaba implicado en el golpe, los estadounidenses impusieron un par de sanciones a Turquía, y él se rindió. Erdogan se rindió. Aunque fue condenado por los tribunales turcos en Turquía, Erdogan lo entregó a Estados Unidos. ¿Crees que si los estadounidenses le dicen a Erdogan que cierre las oficinas de Hamas en Turquía, él dirá que no? Por supuesto que no. Pero esto es una lección aprendida para la gente de todo el mundo. No estoy hablando de los regímenes en sí, sino de las personas que están en su nómina, y también de la gente común en todo el mundo. No te protege ser un agente de Estados Unidos, un proxy de Estados Unidos, o si quiero ser más amable, digamos, un aliado de Estados Unidos. Aunque ninguno de estos países es realmente un aliado de Estados Unidos, todos son proxies. Así que, en mi opinión, Netanyahu ha dañado gravemente a Estados Unidos. Y esto ha tenido un impacto en Irán, un impacto enorme. Los últimos 2 años han sido un proceso de aprendizaje para mucha gente en Irán, para los liberales y los jóvenes. El holocausto en Gaza, luego la guerra no provocada e ilegal, la Blitzkrieg que tuvo lugar mientras Irán estaba negociando. Y luego, incluso los liberales en Occidente y los europeos que se oponían a Trump, todos apoyaban esta agresión. Y la Agencia Internacional de Energía Atómica mintió para facilitar el ataque y nunca lo condenó. Todo esto fue un proceso de aprendizaje. Pero ahora, el argumento final que esgrimen los liberales en Irán es que si simplemente cambiamos nuestro comportamiento hacia Estados Unidos, tendremos seguridad. ¿Qué puede hacer Irán que no haya hecho Qatar? El esclavo perfectamente obediente no tiene protección. Así que esto solo refuerza el argumento planteado por el Imam Khomeini y el Ayatollah Khamenei después de él, que no se puede confiar en Estados Unidos, no se puede confiar en el imperio, y hay que mantenerse firme e intransigente en los principios, porque el imperio es despiadado y es malvado. No hay nada más que sacar de esto, Nima.
No hay manera de que los estadounidenses puedan hacer que esto tenga sentido para la gente de todo el mundo. Los estadounidenses podrían haber detenido esto. No hay duda de que los estadounidenses estuvieron involucrados. La última propuesta de alto el fuego fue presentada, en mi opinión, por los estadounidenses para que los israelíes pudieran llevar a cabo esta operación. Y el régimen catarí, según CNN lo tuiteé, minutos antes del ataque, CNN había dicho que Qatar estaba presionando a Hamas para que aceptara la propuesta estadounidense. Así que no estoy diciendo que Qatar estuviera involucrado en el asesinato, pero formaron parte de este proceso para reunir a estas personas. Y luego los estadounidenses darían luz verde al régimen israelí para atacar. Es algo parecido a lo que le ocurrió a Irán. Por supuesto, Irán sabía que el régimen israelí iba a atacar. Yo mismo lo sabía por otras personas. Me dijiste durante el programa que Israel iba a atacar. Sí, pero en cualquier caso, los iraníes lo sabían. Los iraníes calcularon mal en el sentido de que no pensaron que iban a ir tras el liderazgo. Pensaron que iban a atacar bases y el programa nuclear, y no creyeron que intentarían llevar a cabo una operación de cambio de régimen, como la llaman en Occidente. Pero en cualquier caso, los iraníes estaban negociando. Se estaban llevando a cabo negociaciones indirectas con los estadounidenses mientras conspiraban contra Irán. Y en el caso de Qatar, lo mismo. Hamas estaba llevando a cabo negociaciones de alto el fuego cuando fueron atacados por los israelíes con apoyo estadounidense. No se puede negociar con los estadounidenses. No se puede negociar con el régimen israelí, desde luego. Creo que esto fue un error catastrófico y un error de cálculo por parte del régimen israelí. Pero, de nuevo, esto sirve a los intereses de Nafis y sus aliados fanáticos. Pero para Israel creo que es catastrófico. Para Estados Unidos es sin duda un error catastrófico. Pepe, voy a añadir algo con el profesor Marandi, pero pienso que ha fracasado. Oh, perdón. Solo quiero exterminarme después de todo esto. Esto es deprimente a un nivel cósmico. Brillante explicación. No hay nada que añadir. Bien, una pregunta. Voy a cambiar completamente de tema. No estoy de humor para hablar de algo que nos incite al suicidio. ¿Qué es esta situación? Teniendo en cuenta que vengo de una cena extraordinaria aquí en Pekín, y estoy totalmente en modo chino, pero las metáforas chinas se me escapan para decir lo que deberíamos hacer con este grupo sionista. Y prefiero no decirlo en directo, pero tienes una idea bastante clara de lo que diría al respecto. Así que, una vez más, brindo por mi amigo Mao, y voy a cambiar de tema para hablar al menos de algo auspicioso. Justo antes de que empieces, Pepe, ¿puedo añadir solo una cosa? Just before you begin, Pepe, can I just add one thing? Yeah, go ahead, Professor Marandi. Because after the Porque después de que Pepe cambie de tema, probablemente estaré discutiendo lo que sea que Pepe quiera discutir. De hecho, creo que, y tengo que elegir mis palabras con cuidado, tengo que construir mis frases con cuidado. De hecho, creo que con suerte nadie fue martirizado. Tendremos que ver. Hemos visto diferentes informes. Obviamente el líder de Hamas es una persona firme y quieren sacarlo. No quiero entrar en demasiados detalles sobre cuáles son los cálculos del régimen israelí, porque tal vez estén intentando eliminar a ciertas personas en la dirección de la rama política de Hamas, y no a todos. Quieren cambiar el equilibrio en la dirección política de Hamas. No sé cuál es su objetivo, pero hay muchas cosas diferentes en las que se puede pensar. Pero creo que al final del día, esto fortalece la resistencia. Esto fortalece el eje de la resistencia, porque la lógica del eje de la resistencia es clara como el agua para quienes quieren mantener los ojos abiertos, quienes quieren tener los ojos abiertos. Aquellos que quieren mantener los ojos cerrados y seguir así esas personas, esos intelectuales a sueldo,
Esos centros religiosos y culturales financiados por estos regímenes de la OTAN o de la región del Golfo Pérsico, si quieren mantener los ojos cerrados, pueden hacerlo. Pero para todos los demás, esto es una revelación. La guerra sucia en Siria, vimos lo que ocurrió. Vemos al régimen en el campo estadounidense. Todo esto despierta a la gente ante la realidad de que el único camino real hacia adelante es el que ha elegido el eje de la resistencia. Way forward is the path chosen by the axis of resistance. Everything else is nonsense. Everything else is. Todo lo demás es una tontería, todo lo demás es falso, todo lo demás es apaciguamiento, y todo lo demás debilita a la región y fortalece al sionismo y al imperio. Y creo que ser un sirviente, un agente, un apoderado de Estados Unidos, un apoderado perfecto, y aún así ser maltratado de esta manera, es una revelación para mucha gente. La gente ya no puede seguir con los ojos cerrados, ya sea que trabajen para Qatar en Londres, para los saudíes en África, o para los emiratíes en Sudán o en cualquier otro lugar. Están viendo la realidad de ser un apoderado de Occidente y los resultados de ello desarrollándose ante sus ojos. Creo que en realidad, dejando de lado el martirio de las personas, el posible martirio de las personas, creo que esto perjudica al régimen israelí. I think that this hurts the Israeli regime. Creo, profesor Marandi, que quizá quiera mencionar la diferencia entre la forma en que el sistema de defensa catarí ha respondido al ataque de Israel, en comparación con lo que hizo durante la guerra entre Irán e Israel. Ayudaron a Israel en todo lo posible. Y hoy hemos sabido que no hicieron nada contra esto. ¿Y cómo llegaron los aviones allí? ¿Cómo llegaron? From within. Desde dentro. ¿Cómo fue que todo es una de dos cosas? O bien los saudíes y los demás fueron cómplices, o todas esas armas que compraron por cientos de miles de millones de dólares, por billones de dólares, son chatarra inútil. En otras palabras, los estadounidenses simplemente les han estafado y ni siquiera pueden protegerse a sí mismos. Lo siento, Pepe. And they cannot even protect themselves. Sorry, Pepe. Pepe, cambiemos el dom alfa with this digital. Man, this is so depressing. Tío, esto es tan deprimente. No tienes ni idea, ni tú, ni nuestra audiencia. ¿Sabes por qué quiero cambiar de tema? Porque quiero hablar de cosas que no sean deprimentes. Exactamente lo contrario. Bien, así que una vez más, un brindis por mi amigo Mao. Y retrocedamos a la semana pasada. ¿Sabes lo que he estado haciendo estos últimos días? He estado entre Rusia y China. Obviamente, es el futuro. Así que dejé la OTANlandia para ir a Tianjin, pero solo tuve unas pocas horas porque mi vuelo de Pekín a Vladivostok tuve que volver al aeropuerto para llegar a Vladivostok. Así que vi un poco de la cumbre de la OCS. No demasiado, pero al menos capté el ambiente de Tianjin y el de la cumbre. Así que entre el domingo y el lunes tuvimos la cumbre de la OCE, que fue el equivalente reflejo de la cumbre de los BRICS en Kazán el año pasado en Rusia. El año pasado los BRICS dieron un paso adelante y empezaron a mostrar bien de qué se trata todo esto. La OCS este año hizo exactamente lo mismo, incluyendo a algunos de los principales actores de ambos lados. Y ahí es donde llegamos a las escenas absolutamente extraordinarias entre el antiguo triángulo Primakov, Rusia, India y China, o RIC, donde vemos a los líderes hablando entre ellos, dándose la mano, riendo en los pasillos y haciendo bromas sobre ya sabes quién, probablemente. Así que esta fue la imagen que recorrió todo el sur global, donde fue recibida con alegría, por supuesto, y en el norte global con ¿qué otra cosa? And in the global north with what else? You know, spasms of desperation. Ya sabes, espasmos de desesperación. Por supuesto, porque el RIC está hablando así, tan amigablemente entre ellos. Esto fue solo durante los 2 primeros días. Nadie sabía lo que ocurriría al día siguiente, que era aún más importante. Vladimir Putin llega a Pekín, viene aquí a Pekín, es recibido en Chongnanhai, la residencia oficial de la presidencia de China, antiguo palacio imperial. Si tienes una audiencia en Chongnanhai y una conversación privada allí, eso es lo más alto, de lo más alto, de lo más alto. No hay nada por encima de eso.
Putin y Xi, el martes, el día después del final de la OCS en Tianjin, revisaron negociación estratégica entre Rusia y China. They reviewed the Russia-China strategic partnership in detail, and that was the preparation for the day after. Y esa fue la preparación para el día siguiente, cuando tuvimos el desfile una vez más aquí. 80 años desde la victoria contra la agresión japonesa y el capítulo asiático del fascismo nazi, incluyendo, por supuesto, algo que nadie en Occidente conoce, la asombrosa cifra de víctimas chinas, que podría llegar a los 20 millones. Nadie en Occidente, aparte de unos pocos estudiosos, conoce esto en detalle. Y por supuesto, no fue una exhibición por parte de los chinos. Básicamente, era una superpotencia segura de sí misma, mostrando por primera vez lo que tienen en caso de ser atacados. Oh, ¿quieres atacarnos? De acuerdo. Adelante. Estamos preparados. Okay. Bring it on. We are ready. This was the very polite, sophisticated message. Este fue un mensaje muy educado y sofisticado, en un desfile coreografiado a la perfección. Absolutamente impecable. Tan rico. Este fin de semana fui a una exposición sobre la cultura y el arte de Dunhuang, las cuevas de Mogao. Ya sabes, la sofisticación que se percibe en una cultura capaz de organizar una exposición sobre los primeros siglos de la ruta de la seda, de hecho. Tal delicadeza, tan profundo. De alguna manera, esto se replicó en el desfile. Fue algo hermoso de ver, y no fue agresivo, aunque se exhibieran todas esas armas letales. No fue agresivo en absoluto. De hecho, terminó con lo que yo diría que fue casi un juego infantil y juguetón, cuando los cazas dibujaron un 80 en el cielo azul de Pekín ese día. Así que fue algo absolutamente sorprendente de presenciar. Y llevo aquí 4 días. Así que he tenido tiempo de hablar con algunas personas en Pekín. La gente estaba asombrada y al mismo tiempo, algo que estábamos comentando hace solo unos minutos antes de que me uniera a vosotros en la cena. Uno de los académicos me dijo, antes éramos muy inseguros. No teníamos suficiente confianza en nosotros mismos. Los chinos teníamos una especie de complejo de inferioridad frente a Occidente. Pero quizá estamos empezando a superarlo. Quizá estamos alcanzando el siguiente nivel. Y lo que ocurrió entre Tianjin y el desfile en Pekín en cuestión de 2 días, esa fue la parte auspiciosa de lo que intentaba transmitiros. Y espero que también a nuestra audiencia. Y me conmovió profundamente, porque no pude ver el desfile, ya que tomé la decisión de estar en el foro de Vladivostok. Creo que fue la decisión correcta, porque lo que vi en Vladivostok, después de esas pocas horas en Tianjin, durante toda la semana, fue tan sorprendente como lo que ocurrió en Tianjin y en Pekín. Vi, básicamente, a la dirigencia rusa completamente comprometida, no solo con el desarrollo del Ártico y el Lejano Oriente, ya sabes, todo el gigantesco este de la zona siberiana, sino que ahora están creando un nuevo corredor logístico. Están creando un corredor logístico para el noreste de Asia, lo que los chinos definen acertadamente como la ruta de la seda ártica. La denominación rusa es la ruta marítima del norte. La denominación china es más llamativa. Y te da el espíritu y el sueño inherente a conquistar el Ártico, conquistar Siberia, finalmente transformándola en un corredor de conectividad. Y es el corredor de conectividad del siglo XXI, el corredor de conectividad del futuro. Así que, las mesas redondas más importantes en Vladivostok es un foro excepcional. Solo si vas allí lo entiendes, porque ves representados a todos los que viven al este de los Urales, incluidas las poblaciones nativas, las poblaciones originarias. Ves a los gobernadores provinciales, ves a los directores de las grandes corporaciones que están invirtiendo en la parte oriental de Rusia, que es gigantesca, 10 veces más grande que Europa. It's gigantic, 10 times bigger than Europe. And you can talk to them and you can see them if they believe. Y puedes hablar con ellos y ver si creen en este sueño, que es el equivalente ruso de lo que los chinos empezaron a hacer en 1999 con su campaña Go West.
que básicamente consistía en expandir el desarrollo hacia el Tíbet y Xinjiang, especialmente. Los rusos están haciendo lo que los chinos hicieron de este a oeste. Los rusos lo están haciendo de oeste a este, es decir, en el Ártico y el Lejano Oriente, e invirtiendo todo lo que pueden para convertirlo en economías de alta tecnología en todos estos diferentes oblasts, y al mismo tiempo crear condiciones. Por ejemplo, en algunas de las mesas redondas, había muchos empresarios surcoreanos, no solo rusos y chinos. También había surcoreanos. También había mongoles, por razones obvias, debido al proyecto Power of Siberia 2. Mongolians for obvious reasons, because the Power of Siberia 2, the announcement that they clinched the deal, the announcement came. El anuncio de que cerraron el acuerdo se produjo durante el foro de Vladivostok. Así que este es el tema del petróleo y el gas, que Siberia y el Ártico tienen de sobra, además del corredor de conectividad. ¿Cómo se puede establecer un corredor de conectividad en el Ártico? Porque se necesita una flota de rompehielos nucleares. ¿Quién es el único país en el planeta que tiene una flota de rompehielos nucleares? 8 ya en funcionamiento, 2 en construcción y otros 2 en proyecto, sin mencionar los demás, que no son nucleares. Not to mention the other ones which are not nuclear. This means 365 days. Esto significa que los 365 días del año, 24/7, este corredor de conectividad estará en funcionamiento, quizás para 2026 o 2027. Para dar una idea, en uno de los paneles, el director general de Rosatom, que es la empresa estatal de energía nuclear en Rusia, ofreció un desglose detallado de media hora sobre lo que planean hacer y los desafíos que enfrentan, incluyendo la necesidad de encontrar financiación para todo ello. No es solo porque el gobierno federal esté profundamente implicado, sino también porque Putin considera esto un proyecto personal. Está personalmente involucrado. Lo ve como una cuestión de seguridad nacional y como el gran proyecto de desarrollo para Rusia en el siglo XXI. Esto es enorme, enorme. Así que, por ejemplo, la primera parte de la plenaria, el pasado viernes, fue la sesión plenaria. Putin, por supuesto, pronunció su discurso. La primera parte de su discurso trató sobre eso, y luego llega al punto culminante. Y el punto culminante es que tiene esta formulación tan acertada, el corredor transártico. El corredor transártico va a ser el canal de Suez del siglo XXI. Y los rusos llevan la delantera. Y los rusos lo están construyendo. Por supuesto, los chinos quieren participar. Los surcoreanos quieren participar. Incluso los norcoreanos también. Kim Jong-un y Putin también hablaron sobre la ruta de la seda ártica cuando se reunieron cara a cara. Así que este es todo el juego prometedor, que contrasta directamente con lo que Mohammad explicó brillantemente, que como sabes, nuestra reacción, no como analistas geopolíticos, sino como seres humanos, esto es más que deprimente. ¿Hay una solución? Sí, la hay. Todos sabemos cuál es la solución. Desafortunadamente, no va a suceder. Deshacerse de este culto a la muerte. La cuestión es, ¿cómo va a deshacerse el planeta de este culto a la muerte? No va a ser la ONU. Lo siento, no va a ser una reunión extraordinaria de los BRICS como la que tuvimos ayer, que fue bastante floja, para ser sincero. Aunque no tuvimos lo que dijo Putin, eso fue particularmente interesante. El Kremlin vetó la difusión de las palabras de Putin, así que probablemente dijo algo muy contundente, y el Kremlin prefiere mantenerlo en secreto. Así que vimos lo que dijo Lula. Tópicos, lo siento. So we saw what Lula said, platitudes, I'm sorry. We saw what Xi Jinping said, also platitudes, I'm sorry. Vimos lo que dijo Xi Jinping. También fueron lugares comunes, lo siento. Pero probablemente Putin dijo lo importante, y no sabemos qué fue. Pero seguramente fue una llamada a las armas, metafóricamente, para los BRICS. Algo así como, chicos, ahora tenemos que organizarnos. Si no, van a venir a por todos nosotros, uno por uno. ¿Qué es lo que los estadounidenses ya están haciendo? Y también los socios de los BRICS. Hay una revolución de colores en marcha en Indonesia, en este mismo momento. Hay una revolución de colores comenzando en Nepal, mientras hablamos. Así que al menos prefiero dejaros a todos, nuestra audiencia, con esta extraordinaria y prometedora semana que abarcó Rusia, China y toda Eurasia la semana pasada,
que cambió las reglas del juego. Ahora el juego está en un nivel completamente nuevo. Los estadounidenses no tienen ni idea de cómo va a desarrollarse esto. How this is going to proceed. The only thing, for instance, that registers in the mind of the Lo único que, por ejemplo, percibe el maestro de ceremonias del circo en Washington es, quizá podamos hacer muchos nuevos acuerdos con Rusia, intentar conseguir nuevos acuerdos con Rosatom o incluso con Rosneft. Lo confirmé en Vladivostok. ExxonMobil y Rosneft llevan ya 6 meses hablando sobre la posibilidad de volver al proyecto de gas de Sakhalin y otras inversiones en petróleo y gas en Rusia. Así que básicamente, intentan que la oligarquía estadounidense vuelva a hacer negocios con la oligarquía rusa, sin resolver todos los grandes problemas de la asociación estratégica o no estratégica entre Rusia y Estados Unidos, incluido el subtexto, que resulta ser la guerra en Ucrania. No va a suceder. Pero esto es lo único que le importa a Trump. But this is the only thing that registers in Trump's mind. In fact, Trump wants to continue to talk to Putin because De hecho, Trump quiere seguir hablando con Putin porque abramos el Ártico para los negocios estadounidenses. Olvídalo. Si no haces concesiones serias, que no harás, porque el Estado profundo literalmente te pondría una bala en el cuello, no va a suceder. Pero los rusos son maestros de... Yo diría que los rusos están usando un giro brasileño con Trump, y funciona. Funciona porque deja a Trump aún más aturdido y confundido de lo que ya está todo el tiempo. Pero lo más importante que ocurrió la semana pasada es que esto cambió las reglas del juego. Y fue un cambio de juego en conjunto con la OCS, la propuesta de gobernanza global del presidente Xi, el cara a cara entre Putin y Xi aquí en Pekín, el desfile aquí en Pekín al día siguiente, y todo lo que se discutió en Vladivostok, donde Eurasia estuvo presente por todas partes. Eurasia was there all over the place. Huge presence from South Asia, Gran presencia del sur de Asia, del sudeste asiático. No, lamentablemente, Mohammad Marandi y Nima al-Khorshid de Asia Occidental. No hubo muchos iraníes en Vladivostok este año. Por supuesto, porque Irán tiene problemas serios que resolver en casa, y la posibilidad de un nuevo ataque probablemente en conjunto con Estados Unidos e Israel. Y también algunos africanos. Muy pocos latinoamericanos. Pero este era un foro de Eurasia. Es como si este fuera el foro de Eurasia complementando el foro geopolítico de la OCS. Así que este fue el brazo geoeconómico para gran parte de Eurasia en nuestros próximos pasos. Ahí lo tenéis, chicos. Una vez más, Mao Zedong, la revolución no es una cena de gala, pero puede empezar con una taza de té o una cumbre en Vladivostok. Professor Marandi, I think what Pepe mentioned at the Profesor Marandi, creo que lo que Pepe mencionó al final de lo que dijo, fue el ataque a Irán. Y esto es lo que dijo el jefe del Consejo Político Supremo de Yemen, Mahdi al-Mashat. El ataque israelí a Dahia se repetirá, y a mayor escala en toda la región, si no nos unimos para enfrentar la amenaza sionista. Un frente, cuando se piensa en Irán, sería la forma en que Irán ve a China, Rusia y las cumbres de los BRICS y la OCDE como una manera de ganar cierto impulso en términos de economía y seguridad. Pero la otra parte sería regional, como dijo el jefe del Consejo Político Supremo de Yemen. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, Pepe explicó perfectamente lo que ha estado ocurriendo durante la última semana. Y creo que también fue una excelente oportunidad para que los iraníes y los chinos, así como los iraníes y los rusos, pudieran hablar. El presidente tuvo una reunión privada muy larga con el presidente Putin. Fueron 2 horas. Y teniendo en cuenta todo lo que estaba sucediendo, 2 horas es muchísimo tiempo durante esos 3 o 4 días en los que había casi 30 jefes de Estado en China. Además, los iraníes alcanzaron muy buenos acuerdos con los chinos sobre cooperación económica e inversión. Creo que ambos países van a acercarse aún más. Irónicamente, pienso que lo ocurrido en Qatar refuerza aún más esta respuesta, porque demuestra, una vez más, que negociar con Estados Unidos es inútil. That negotiating with the United States is useless. You can be Qatar and still be bombed.
Puede ser Qatar y aún así ser bombardeado, no digamos Irán. Quiero decir, ¿qué puede hacer Irán para que Estados Unidos se comporte de manera normal como un país normal? ¿Qué puede hacer para que los europeos se comporten como seres humanos normales? Nada, no es posible. Quiero decir, Qatar es el más obediente de todos los sirvientes de Estados Unidos en el mundo. Pagan a los estadounidenses y a los europeos como nadie más. Me refiero a las élites, políticos, diplomáticos, periodistas, todos, cuando van a Qatar, se alojan en los mejores hoteles. En fin, el caso es... exacto. Recuerdo que una vez estuve en un hotel en Qatar. Fui invitado allí por Al Jazeera. No diré el nombre del hotel, pero es uno de los hoteles conocidos. Subí a desayunar por la mañana y había un desayuno enorme. Era mejor que el de los hoteles de 5 estrellas normales. Yo era la única persona allí, no había nadie más, y tenía unos 5 jóvenes hombres y mujeres esperando para atenderme. Era incómodo. Quería comer algo, pero todos estaban esperando a ver qué podían hacer por mí. ¿Qué más puede dar Qatar? Y Qatar se está moviendo en una dirección en la que al final, cuando se agote la energía o cuando eso ocurra, será un páramo, porque no están haciendo nada para convertirlo en algo parecido a Singapur. Y lo mismo ocurre, por cierto, con los Emiratos. Todo parece bonito y fantástico, pero no lo están desarrollando como un país real. No hay poder. El poder que existe proviene de la OTAN, proviene de Estados Unidos. Si eso se retira, queda vacío. Es una cáscara vacía. Todos estos regímenes son cáscaras vacías, incluso Turquía lo es. Su economía está estructurada de tal manera que si los estadounidenses desconectan el enchufe, se viene abajo. No pueden tolerar sanciones. Y está atada a Occidente. La OCE ofrece esta alternativa. Y la OCS se está convirtiendo en algo parecido a los BRICS, como todos sabemos ahora. La OCS no fue diseñada inicialmente para convertirse en... ves a los BRICS acercándose a la OCE y la OCE acercándose a los BRICS. Y eso creo es muy importante para los próximos meses y años. Sabes, tengo una experiencia personal que creo que es relevante para nuestra discusión. Cuando se estaban llevando a cabo las negociaciones nucleares entre Irán y el P5+1, o el P4+1 con los estadounidenses en la trastienda, en Viena, durante el mandato del presidente Raisi, dije que en medio de las negociaciones comenzó la guerra en Ucrania. Y les dije a los periodistas y élites occidentales que venían a conversar a Viena que se acercaba el invierno para los europeos porque habían cortado el comercio. Pero más importante aún, habían roto su relación energética con Rusia. Y si querían seguridad energética, necesitaban llegar a un acuerdo con Irán. De ese modo, podrían invertir en el petróleo y gas iraníes y su futuro estaría asegurado. Pues bien, los europeos, siendo los débiles que son, aceptaron y teníamos el texto final, y luego pasó a los estadounidenses y ellos se echaron atrás. Biden no lo firmó. Se acercaban las elecciones de mitad de mandato, y aunque el jefe de la política exterior de la URA en ese momento dijo, este es un buen acuerdo, este texto es bueno y ojalá los estadounidenses lo acepten, Biden no lo firmó. Y luego tuvimos la revolución de colores en Irán, o el intento de una revolución de colores. Nunca fue algo muy grande y no tuvo nada que ver con Mahsa Amini, la pobre joven. Nunca hubo pruebas de que la golpearan, las grabaciones no muestran eso. La evidencia indicaba que se trataba de inclinarse hacia Occidente. Muchos jóvenes creen en la narrativa occidental, que si simplemente haces un trato con Occidente, todo irá bien, la economía será normal y te tratarán como a un amigo. Y como he dicho, los últimos años lo han cambiado todo. Hoy en día, jóvenes estudiantes míos se me acercan en los pasillos y quieren decirme me equivoqué, o algunos de mis antiguos alumnos me contactan y me dicen me equivoqué. O me enviaban mensajes y decían, nos equivocamos y tú tenías razón. Todo ha cambiado como resultado de los acontecimientos de los últimos 2 años y la mentalidad de mucha gente ha cambiado.
Pero en cualquier caso, luego tuvimos los disturbios en Teherán y en otras ciudades, el llamado intento de mujer, vida, libertad, ya sabes, un intento de revolución de colores. Y los europeos y los estadounidenses, sus cálculos cambiaron y no hicieron el acuerdo. Bueno, ahora tenemos un segundo gasoducto que ha sido acordado entre los rusos y los chinos, el poder de Siberia 2. ¿De dónde va a salir el gas? Va a salir de esas zonas que están exportando gas a Europa. En otras palabras, desde la península de Yamal se suponía que abastecer a los Nord Stream y estaban a China. Sí, así que incluso si mañana los europeos deciden que, bueno, tendremos que recomponer la relación con Putin, demasiado tarde. Han perdido. Dentro de 5 años, en 2030, si las cosas van según lo previsto, esos suministros estarán comprometidos con China. Así que ahora mismo, los europeos ya se enfrentan a una crisis energética. Vemos la desindustrialización de Alemania y el norte de Europa, y eso va a continuar. Están atados a Estados Unidos y van a tener que recibir gas estadounidense muy caro gracias al presidente estadounidense matón. Pero en 5 años, la situación será peor que ahora. Así que Europa ha firmado su propia sentencia de muerte, ha destruido su economía, y podría haber tenido ese acuerdo con Irán. Si hubieran hecho ese acuerdo, imagina cómo serían las cosas ahora. Habrían invertido en el gas de Irán. Irán tiene las segundas mayores reservas de gas después de Rusia. Habrían invertido en el petróleo de Irán y se habrían librado de esta crisis. Pero quemaron sus puentes con los rusos, quemaron sus puentes con los iraníes, quemaron sus puentes con los chinos. Y así el destino de Europa está sellado. No tiene futuro. Europa está acabada, a menos que ocurra algo extraordinario que ninguno de nosotros puede predecir. Exactamente. Pero Europa está acabada. Ellos mismos se lo han hecho. Su obediencia a Estados Unidos, su arrogancia hacia Irán, los rusos y los chinos. Pero lo más importante, su obediencia ciega a Estados Unidos les ha llevado a esta situación. Así que este invierno europeo, acabo de leer algo, creo que fue en Político, no leí el artículo, pero decían, el siglo europeo de la humillación. Sí, como el siglo chino de la humillación. El siglo europeo de la humillación que empieza ahora. Exactamente. Exactamente. Starting now. Sí, Pepe, creo que lo que dijo el profesor Marandi sobre Europa, y supimos que el representante europeo fue a Washington para hablar con Donald Trump y su administración sobre ejercer más presión sobre Rusia. Y tuvimos a Blinken sugiriendo a la India, si queréis estar más cerca de Estados Unidos, me refiero al sector comercial en Estados Unidos, dijo que quizá deberíais salir de los BRICS. Había 3 condiciones. Fortalecer el dólar también era una de ellas. Es increíble la arrogancia de esta gente. Sí, perdona. Sí, deberíamos dejar de prestar atención a estos idiotas. Vamos, esta gente no puede ni gestionar un puesto de perritos calientes. Ya sabes, se hacen pasar por funcionarios del gobierno y todo eso. Es ridículo. Pero los europeos, no, nadie en Europa les presta atención, salvo la parte adoctrinada, ya sabes, especialmente los británicos, los alemanes y los franceses. Por ejemplo, los italianos, ya no les hacen caso. Pero los italianos tienen ese toque anárquico, y por supuesto saben cómo vivir. Se ocupan de sus vidas, y las mejoran, y no les importa el gobierno, ninguna forma de gobierno, ni los políticos en ese sentido. Pero yo diría que el suicidio en serie de Europa ahora se está convirtiendo en una caricatura. De hecho, se están volviendo una parodia de su propio desastre, y es un día tras otro. Cada vez que uno de estos idiotas abre la boca, siempre es lo mismo. Ese tal Stoltenberg, que pasa por secretario general de la OTAN, uno de los holandeses más estúpidos de la historia. Y puedo decírtelo, porque la familia de mi padre es holandesa, así que sé un poco sobre esta gente. ¿Qué dijo el otro día? Fue algo tan disparatado, y por supuesto lo tergiversan todo. Igual
Que joder, la mujer estonia completamente loca. Oh shit, the Estonian batshit crazy woman. I thought maybe you Pensé que quizá querías decir algo sobre que Finlandia ganó la Segunda Guerra Mundial o algo así. the Second World War. No, lo que dijo fue incluso peor. No, that was even worse. This came from a Finnish guy. Esto vino de un tipo finlandés, algo por el estilo. Así que ya sabes, ¿por qué prestar atención a todo esto de Trump? Al menos Trump tiene esto. At least Trump has this comic. China no destaca en las ciencias sociales. Sciences. Yeah. Exactamente. Kayak Kalas said that. The Estonian batshit craziness. La locura absoluta de Estonia. China no es buena en ciencias sociales. Si llevas a esta imbécil a la Universidad de Fudan en Shanghái, por ejemplo, ni siquiera podría limpiar los suelos de la Universidad de Fudan, que como sabe Mohammad, es una de las mejores universidades de China en ciencias sociales, por cierto. Así que, ya sabes, en realidad es una pérdida de tiempo para todos. A los europeos no les importa. Por ejemplo, pasé un tiempo en Francia antes de volver a Rusia y Asia, y me encanta hablar con gente corriente, personas normales que no siguen la política, pescadores en Bretaña, ese tipo de cosas, agricultores en Normandía y todo eso. Y decían, bueno, nos da igual esta gente. Well, we don't give up about these people, and they don't represent us. And first of Y no nos representan. En primer lugar, odian a Francia como Estado-nación. Odian la cultura francesa. No nos representan. Simplemente siguen ciegamente las órdenes de Bruselas. Y quieren robarnos a manos llenas, en términos de impuestos, en términos de destruir lo que queda del estado del bienestar, que es exactamente una de las razones por las que el último gobierno francés acaba de colapsar hace 1 o 2 días. Y es posible que el FMI los visite en breve. Por supuesto, exactamente. Es tan sorprendente cuando comparas la depravación moral, la decadencia moral, la decadencia intelectual de Europa. Y luego tomas un avión y llegas aquí a Pekín y ves, wow, una superpotencia renovada y segura de sí misma. Pero va más allá. No he sido capaz de asimilarlo. it's beyond. I haven't been able to process it. I arrived from Europe a little over a week ago, and I'm still startled. Llegué de Europa hace poco más de una semana y todavía me sorprendo al hacer comparaciones. Tu cerebro se pone patas arriba. Por ejemplo, había, ¿qué? 3 o 4. No había europeos en Vladivostok. 0. Nada. Y ni hablar de sus medios de comunicación. No recuerdo haber visto ningún medio europeo en Vladivostok. Así que el futuro se está forjando en Eurasia, en Asia Oriental, y ellos son completamente ajenos a ello. Es como si se hubieran resignado a perder la carrera y a volverse irrelevantes en el siglo XXI. No tienen nada que ofrecer. De hecho, no tienen nada que ofrecerle al planeta. No solo no tienen nada que ofrecer a sus propios ciudadanos en los estados-nación de la UE. ¿Te imaginas lo que pueden ofrecerle al resto del planeta? States of the EU. Can you imagine to the rest of the planet? And that leaves us what? The Estonian batshit crazy. ¿Y eso con qué nos deja? La Estonia, completamente loca, abriendo la boca y avergonzando a 450 millones de votantes europeos cada vez que habla. Vaya. Y otra cosa en China. Las conversaciones que he tenido estos 3 o 4 días aquí, con algunos intelectuales realmente destacados, la intelectualidad china siguen siendo muy modestos. No presumen de nada, ni siquiera del hecho de que ahora son esencialmente el líder del siglo XXI. Punto. Geopolítica y geoeconómicamente. Pero ya sabes, siempre es, no, tenemos que hacerlo mejor. No somos lo suficientemente fuertes. Ahora tenemos que explicar a la mayor parte de nuestra población por qué el liderazgo se siente seguro de sí mismo, que China tiene que ser más asertiva en las relaciones internacionales, y todo eso. More assertive in international relations and all that. They don't brag about anything. It's quite impressive. And these are No presumen de nada. Es bastante impresionante. Y estas son personas muy, muy bien educadas, personas que han viajado mucho. También conocen Occidente. Así que este sentido de humildad, y, ya sabes, es fascinante. Y si lo comparas, una vez más, con lo que decía Mohammad hace un rato, la arrogancia sumada a la ignorancia de las llamadas élites políticas de Occidente. Pero en el caso de Estados Unidos, está alcanzando niveles intergalácticos. Cuando el imbécil que acuñó la guerra arancelaria dice abiertamente que Rusia, China e India son chupasangres, ¿cómo puedes responder a eso?
Es el colmo de la imbecilidad en un funcionario gubernamental relativamente importante. In a relatively important government official. Sí, no es tan extraño. Este tipo de comportamiento que has mencionado, Pepe, no es tan extraño para los iraníes. Creo que eso se debe a que la humildad forma parte de la cultura de los países orientales. ¿Verdad, profesor Marandi? Professor Marandi, isn't it? Yeah, so I mean, the problem that the West has. Sí, quiero decir, el problema que siempre ha tenido Occidente, por supuesto, ha sido su arrogancia. Sabes, en realidad creo que si no fuera por el colapso de la Unión Soviética, Occidente no estaría en tan mal estado hoy. Pero su arrogancia solo se expandió, empeoró en los años 90. Y realmente pensaron que era el fin de la historia, incluso cuando Fukuyama se retractó. Sí, exacto. Incluso cuando Fukuyama de alguna manera se retractó de esa idea, era la percepción general. Y fue algo que influyó en el resto del mundo. Mucha gente que era crítica con Occidente se inclinó hacia Occidente. Mucha gente abandonó su ideología de resistencia. Incluso en Irán, algunos de los que eran más críticos con Estados Unidos en los años 80 y principios de los 90 cambiaron y se volvieron liberales y pro-occidentales. Estados Unidos, los europeos, lo tenían todo. The United States, the Europeans, they had everything. And if you go back to the 1990s, it's like a... Y si retrocedes a los años 90 es como un mundo completamente diferente al que estamos viendo hoy. Completamente diferente. Y se volvieron aún más arrogantes. Han sido arrogantes durante siglos. Era un mundo eurocéntrico. Puedes leer sus obras orientalistas, ya sea sobre Rusia, nuestra región o lo que llamaban el Lejano Oriente. Incluso los términos Lejano Oriente, Oriente Medio, Cercano Oriente son todos eurocéntricos. Es el lenguaje del imperio. Pero en cualquier caso, su arrogancia siempre estuvo ahí. Pero ahora la arrogancia se basa en la vacuidad. Es una cáscara vacía. Quiero decir, Pepe ha estado en China. Dice lo impresionante que es Pekín. Pekín es la ciudad importante menos impresionante de China que he visitado. Así que si Pekín es impresionante, quiero decir, estuve en Tianjin hace un par de semanas por primera vez. Nunca había estado allí antes. Muy impresionante. Lo es. O Guangzhou, o Shenzhen, o Chengdu, o Chongqing, o qué ciudad tan hermosa, o Ningbo. Todas ellas me impresionan más que Pekín, y todas están décadas por delante de cualquier cosa que haya visto en Europa o en Occidente. Décadas por delante. Y la brecha sigue creciendo. Y de nuevo volviendo al futuro de Europa. Y lo mismo ocurre con Estados Unidos, aunque de una manera diferente. Y aunque Estados Unidos bajo Trump está empujando cada vez más a Europa hacia el abismo, eso va a perjudicar a Estados Unidos, porque si destruyes a tus propios aliados, te debilitas. Un imperio necesita aliados poderosos. Un imperio no necesita aliados a los que tenga que sostener, aliados empobrecidos y rotos. Estados Unidos, quiero decir, sus propias crisis económicas internas les van a afectar muy pronto. Quiero decir, ya están ahí, pero van a empeorar en Estados Unidos. No hay duda de eso. Es algo de lo que Pepe ha estado hablando y otros como Alastair Crooke llevan años hablando de ello. Estados Unidos va cuesta abajo. Va a ir aún más cuesta abajo. Pero incluso si dejamos eso de lado, el declive de Europa es en sí mismo el declive del imperio. Es el declive de Estados Unidos. Porque como dije, el imperio necesita aliados poderosos. Así que China está muy por delante de Europa, pero la menosprecian. Ya sabes, estos chinos no son buenos en ciencias sociales. Los rusos no son buenos. Sabes, los iraníes, por supuesto, los misiles iraníes, derrotaron al régimen israelí, aunque todas esas bases en el Golfo Pérsico y Turquía y el espacio aéreo de Irak y Jordania fueron utilizados por los israelíes, y todos los sistemas de defensa aérea de Estados Unidos y Europa estaban allí para ayudar a los israelíes. Sus armas estaban allí para ayudar a los israelíes, tanto de forma defensiva como ofensiva. El régimen israelí perdió. Perdieron ante jóvenes ingenieros iraníes. Perdieron ante jóvenes jinetes de camellos y cabezas de toalla de Irán. Su imperio es una cáscara vacía.
Su arrogancia hoy es completamente injustificada. En el pasado, cuando tenían la mejor economía del mundo o las mejores economías del mundo hace décadas, la arrogancia, por supuesto, nunca es una cualidad positiva, pero al menos tenían algo de lo que presumir. Ahora no tienen nada. About. Now they have nothing. Yeah, exactly. Sí, exactamente. Muchísimas gracias, profesor Marandi y Pepe. Ha sido un gran placer. Las dos personas más geniales de la historia. Y el mejor brasileño también. No. Me aferro a mi duda ganadora. Hablamos mañana. Which also, if people, Lo cual también, si la gente, uno de los puntos clave de todo el desfile fue el discurso del presidente Xi, sí. Y habló de sí. Y creo que cuando menciona a Mao, eso es algo que la gente debe analizar más I detenidamente. think that's something that people have to take a closer look at. Yeah. I bought his latest book, Modernized. Compré su último libro, Modernización de China, que es una recopilación de citas de varios discursos del pasado, de hecho, desde 2012. Y es fascinante porque hace años él ya hablaba de la gobernanza global. No surgió solo en estos 2 o 3 últimos años. Ya lo mencionaba en 2015, 2016. Así que demuestra una coherencia. Y es fascinante. Hoy volví a visitar la Torre de la Campana y la Torre del Tambor. Y es fascinante, totalmente chino. Lo describen desde la dinastía Yuan hasta la Ming y luego la Qing, la arquitectura como música. Y también hacen un paralelismo con la buena gobernanza. Y entonces obviamente pensé, vale, voy a intentar escribir una columna tratando de vincular arquitectura, música, dinastías imperiales en China, gobernanza global y lo que ocurrió la semana pasada aquí en Pekín. Global governance and what happened last week here in Beijing. Let's see. Pull it up. Veamos. Bueno, sabes, Pepe, algo que mucha gente no sabe es que antes del siglo de la humillación, no el europeo que está comenzando, sino antes del siglo de la humillación chino, ellos eran la mayor economía del mundo. They were the largest economy in the world. Yes, until 1750, roughly. Sí, hasta aproximadamente 1750 o 1760. Así que este predominio de Occidente dura 250 años. No es mucho. Nunca fueron 500 años. Así que en términos históricos, esto es una mota de polvo. No es nada. Y ahora está volviendo a lo que era, Eurasia, como el centro de la actividad económica del planeta. Es lo natural, ¿no? On the planet. So natural, isn't it? Yeah. Thank you Sí, so muchísimas much. gracias a los dos. Thank you guys. You totally rock. Not as much. Gracias, chicos. Sois geniales. No tanto como Mao, pero sois geniales. Saludos. Adiós.